Me siento muy privilegiado de estar en este cuarto aniversario y de ver cómo el Señor ha obrado. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Andri y el apoyo de su familia. Un día el Señor puso en ellos la visión de una iglesia que pudiera exponer la palabra del Señor tal como está en la Biblia. Por eso le puso a la iglesia bíblica. Qué bueno. Felicitaciones, pastor. Que el Señor le bendiga y le siga usando para su gloria. Quiero invitarles a que puedan compartir conmigo un texto de la palabra del Señor. Quiero leerles la carta del apóstol Pablo a su amigo Filemón. Una carta del apóstol Pablo a su amigo Filemón. No sé si trae Biblia o lo busca en su celular, pero quiero que escuche esta carta preciosa del apóstol Pablo, que por cierto no escribe como apóstol. Él es un apóstol, pero él no le interesa ahora la autoridad apostólica, ni el puesto, ni nada por el estilo. Ahora él quiere abrir su corazón a un amigo para interceder por otro amigo que es su hijo en la fe. Dice así la palabra del Señor: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino con más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano.
yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Padre, tú inspiraste al apóstol Pablo a escribir esta carta. Tú mismo, Señor, quiero que te muevas entre nosotros y que nos sea de edificación. Gracias por tu palabra. La recibimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le he puesto a este mensaje, hermanos, este siguiente título: una familia al servicio de Dios. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y una de las instituciones más importantes para Dios, para nuestra sociedad, para nuestra nación y para el mundo es la familia. Y ustedes saben que Satanás ha tomado todas las armas para destruir a nuestras familias. Pero también Dios quiere usar a nuestras familias para su honra y su gloria. ¿Lo cree conmigo, hermano? Dios quiere usar a nuestras familias para su honra y su gloria. Esta carta es una carta lindísima. Como les estaba diciendo al principio, esta carta no tiene la formalidad de las otras cartas. Cuando Pablo se presenta como el gran apóstol de Jesucristo, ahora no se presenta como el apóstol. Si ustedes ven conmigo, hermanos, en el versículo número 1 dice: Pablo, ¿cuál es su carta de presentación? Pablo, ¿cuál es su carta de presentación? Prisionero. ¿Se imagina usted con su traje de prisionero y su número ahí? Pablo, prisionero de Jesucristo. Y más adelante dice: yo ya anciano. Te remito esta carta, amado Filemón, porque, hermanos, hay un problema y una solución preciosa. Filemón era un hombre acomodado, tenía sus riquezas Filemón, y entre todo esto que tenía Filemón tenía esclavos. Pero la esclavitud era una cosa horrible. Yo ni me imagino ser esclavo, pero la esclavitud era una cosa horrible y muchos de los esclavos huían, salían de la finca, de la hacienda, huían de sus amos. Y dicen los comentaristas que muchos de ellos, cuando huían, se robaban una buena cantidad de dinero para sostenerse, salir huyendo. Filemón vivía en la ciudad de Colosas y ahí probablemente tenía su hacienda, y ahora él sale Onésimo huyendo de Filemón, muy probablemente con una cantidad grande de dinero, pero en Roma tiene un encuentro personal, y el encuentro es con Jesucristo.
Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo y el instrumento de Dios para tener este encuentro personal es nada menos y nada más que el apóstol Pablo. Él se encontró con el apóstol Pablo y Pablo le habló del evangelio. Algunos dicen, ¿por qué Onésimo buscó a Pablo? Lo más probable es que Onésimo conoció a Pablo cuando trabajaba con Filemón y ahí hizo la conexión. Así que buscó a Pablo para compartir con él quizás sus penas, quizás su arrepentimiento. Pero más que eso, hermanos, Pablo aprovechó para compartirle el evangelio de Cristo y Onésimo se convierte al Señor. Y no solamente se convierte al Señor, sino toma un proceso de discipulado de tal modo que Pablo le dice, este me es útil. Y fíjense que en la palabra de Dios dice que este hombre, Onésimo, que era un inútil, este que te fue inútil, ahora a ti y a mí nos es útil, porque cuando Cristo nos convierte, hermanos, porque cuando Cristo nos cambia nuestra situación. Ya nosotros ya no somos personas inútiles, sino somos personas útiles para la gloria del Señor. Hay una verdad linda. El evangelio transforma. El evangelio tiene el poder para transformar y no importa la situación social, económica de las personas. Vemos a un Filemón, un hombre rico, acomodado, que se convirtió a Cristo por el ministerio de Pablo. También vemos a un esclavo, fugitivo, ladrón, que cuando se convierte, hermanos, su vida llega a ser útil para la gloria del Señor. Pero si pensamos, ¿qué tiene que ver esto con nuestra familia? Quiero dejarles estos 3 pensamientos que quiero que por favor los recuerde, porque de esta manera su familia puede servir en la proclamación del evangelio. En el versículo número 1, si usted ve conmigo en el versículo número 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. ¿Quién era Filemón? ¿Quién era Filemón? Colaborador nuestro. Ahí empieza la función de la familia de Filemón. El hombre, el cabeza de hogar, empieza con colaborar con el apóstol Pablo en el extendimiento del reino de Dios. Varones, se ha estudiado que cuando el varón toma el liderazgo, lo normal es que su familia viene a los pies del Señor. Cuando el varón toma el liderazgo, lo más probable, hermanos, es que toda su familia venga a los pies del Señor. Vemos a la esposa, la amada, ¿qué dice? La amada Apia. No es la esposa del Apio. La amada Apia. Pablo se dirige con un cariño muy especial a esta señora porque también ella colaboraba en el ministerio de la proclamación del evangelio y llegó a ser una lideresa tan especial que Pablo la catalogaba como la amada Apia. Filemón, un colaborador. Su esposa también colaboradora y muy amada. El hijo, Arquipo, lo más probable es que Arquipo sea el hijo de ellos. Versículo 3
quiero que vean conmigo rápidamente cómo dice el versículo 3. Dice así en el versículo 3: a la amada hermana Apia y a Arquipo, que dice, nuestro compañero de milicia. Hermanos queridos, ¿cuántos de aquí están felices de ser cristianos? Hermanas, ¿cuántos de ustedes están felices de que sus esposos son cristianos? No muchas. Ahora, usted está feliz porque su familia, porque su esposa es cristiana, porque su esposo es cristiano. ¿Y qué tal nuestros hijos? Miren ellos, papá, mamá, hijos, colaborando en el extendimiento del reino de Dios. Yo doy gracias a Dios por la Iglesia Bíblica de Guatemala. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Andri. Veo al hermano Andri, veo a su esposa, veo a su hijita Sofía sirviendo al Señor. Digo, gloria sea el nombre del Señor. Cuando veo a Filemón trabajando en la obra del Señor, él, su esposa Apia, su hijo que es compañero de milicia. Hermanos, me da de alguna manera un celo santo, por supuesto, un celo santo, cuando veo muchachos de Estados Unidos que vienen a proyectos misioneros. ¿Les gustaría a ustedes que sus hijos fueran a un proyecto misionero? ¿No sería bonito, hermanos? Ir a construir casas allá en las aldeas y que su hijo sea también un compañero en la proclamación del Evangelio. Y por último, cuando él dice en esto de su casa y sus recursos, dice, y la iglesia que está en tu casa. ¿Es nuestra casa un lugar donde se predica el Evangelio? ¿Es nuestra casa un lugar donde se adora al Señor? Qué bonito sería, hermanos, que la Iglesia Bíblica de Guatemala pudiera reproducirse en 100 hogares. Que los hogares se abran para predicar el Evangelio. Que en cada casa se pudiera predicar a Jesucristo. ¿Sería bonito, hermanos? ¿A cuánto les gustaría abrir su casa y que la iglesia bíblica pudiera funcionar en su casa? Hay gente que no quiere venir a una iglesia. Pero si usted le ofrece un cafecito, bien que va. ¿Qué tal si aprovecha? Que en su casa funcione una iglesia. Así que, mis hermanos, nuestra familia al servicio del Señor está en esto, cuando nosotros nos dedicamos a la proclamación del Evangelio, colaborando, sirviendo y haciendo la lucha por el Evangelio. Pero la segunda cosa que quiero compartirles es esta. Saben, hermanos, que nuestro mundo está necesitado de amor. ¿Sí o no? Nuestro mundo está necesitado de amor. Hay mucho odio, hay mucho rencor. En Guatemala es horrible ver noticias, porque todo es violencia, todo es muerte, todo es resentimiento, todo es venganza. Pero el Evangelio es amor. El Evangelio es amor. Ahora, hermanos, a través de nuestras familias nosotros proyectamos amor. Dice que la familia de Filemón proyectaba amor. Vean conmigo el versículo número 5. Si ve conmigo el versículo número 5, hermanos, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿La gente puede distinguir que nosotros amamos a Jesucristo?
La gente puede ver que en su hogar se ama al Señor Jesucristo y amamos al prójimo. Hermanos, es necesario que nosotros pongamos en práctica el Evangelio a través del amor. Y con esto, hermanos, nosotros colaboraremos en el extendimiento del reino de Dios. Saben que hay personas que dicen: yo no entiendo mucho eso de la Biblia, pero me impresiona la vida de esta familia, me impresiona la vida de estas personas. Qué bonito sería, hermanos, que nosotros pudiéramos testificar de Jesucristo a través del amor. En el versículo número 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Versículo 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Hermanos, mucha gente necesita una palabra de consuelo. Mucha gente en Guatemala necesita una palabra de fortaleza, de ánimo. Lo normal que oímos es: todo está mal, ¿verdad? En Guatemala oímos un mensaje de pesimismo: todo está mal. Pero qué bonito que nosotros los cristianos podamos tener una palabra de ánimo. Eso sería la cosa más linda que nosotros podamos hacer, mis hermanos. Que nosotros podamos tener esta palabra especial para ellos. En el versículo número 7, entonces, hermanos, podemos ver esto: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿Consolamos nosotros, hermanos? Miembros cristianos, ¿ustedes sirven de consuelo? Hay muchas personas que andan en este mundo deprimidos, tristes, y nosotros somos llamados a confortar. 3. Mis amados hermanos, el mundo necesita un ejemplo de perdón. El mundo necesita un ejemplo de perdón. Onésimo era un esclavo fugitivo y ladrón. Salió huyendo de su amo, pero ahora resulta que Pablo lo manda de regreso y le dice a Filemón: quiero que lo recibas como a un hermano. Hermano, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que en nuestras familias haya perdón. Cristo Jesús transforma. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo Jesús transforma? Cristo Jesús cambia. Cristo Jesús perdona. Alguien lo explicó de una manera tan especial. Dice que el Señor Jesucristo dejó una palabrita clave. Dice el Señor Jesucristo, dijo que nosotros podríamos recibir el perdón de Dios como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Hay en su casa perdón? Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Pero hermanos, amados, Dios quiere que en nuestros hogares haya perdón. Si la iglesia, si la familia de Filemón llegó a ser una bendición, es porque ellos pudieron poner en práctica la palabra perdón. Y cuando Filemón perdonó a Onésimo,
Ya no lo recibió como esclavo. ¿Saben cómo lo recibió? Lo recibió como hermano. Dicen que le dio libertad. Y Onésimo, fíjense hermanos, llegó a ser un compañero de ministerio de Pablo. Y algunos comentaristas dicen que llegó a ser el obispo de la ciudad de Éfeso. Y fue tan grande el ministerio de Onésimo que fue, hermano, un mártir en la iglesia cristiana. ¿Alguna vez alguien le ha hecho un daño a usted? ¿Qué tal si lo perdona? ¿Qué tal si usted en esta tarde toma la decisión de perdonar? ¿Su esposo le ha hecho un daño? ¿Su esposa le ha hecho un daño? ¿Sus hijos le han hecho un daño? ¿Sus padres le han hecho un daño? No sé quién lo ha dañado, pero ¿qué tal si en esta tarde usted toma la decisión como Filemón de perdonar y en el nombre del Señor liberar a esa persona? Y quién sabe, hermano, si esta persona no se pueda levantar para ser un líder en la obra del Señor. Onésimo era un esclavo, fugitivo, ladrón, que el Señor lo rescató y llegó a ser un gran siervo de Dios. ¿Qué impacto puede hacer el perdón en la vida de las personas? Amados, Dios quiere que nosotros, hermanos, ejerzamos también el perdón. ¿Cuántos quieren que sus familias sean de bendición? Que sus familias sean de bendición. Ponga su familia en las manos del Señor. Número 2, demuestre el amor a través de su familia. Y número 3, enseñe que es posible perdonar. Es posible perdonar. Cristo nos ha perdonado a nosotros y nosotros podemos perdonar. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.